Evolución de la Ley de Amparo. Existen proyectos de reglamentación, como fueron la reglamentación de los artículos 101 y 102 de la Constitución Federal de 1857. Tenemos 3 proyectos, que es el de J.R. Pacheco, formulado el 31 de julio de 1861, entregado al Ministro de Justicia e Instrucción Pública, don Joaquín Ruiz. Por otra parte está el de don Manuel Dublán y fue presentado al Congreso el 9 de julio de 1861. Finalmente, el 27 de julio, los diputados M. Riva Palacios, Linares y Mariscal presentaron un proyecto para que fuera discutido por el Congreso, elaborado a base de los proyectos de Domingo Pérez Fernández y Martín Dublán. La primera ley reglamentaria en materia de amparo fue la Ley Orgánica de Procedimientos de los Tribunales de la Federación de 1861, la cual fue publicada por Benito Juárez el 30 de noviembre del mismo año y la cual constaba de 33 artículos. En la exposición de motivos de esta ley se encuentran los argumentos que sirvieron de sustento al artículo citado con el fin de ilustrar este punto. Enseguida reproducimos algunas de sus partes. Aun cuando las sentencias sobre amparo no deban tener para otros juicios toda la fuerza de las ejecutorias, no hay duda de que servirán para ir fijando la inteligencia de la Constitución, como lo dice la misma ley de 30 de noviembre, toda vez que el objeto principal, aunque indirecto, de estos recursos es comprometedor al legislador a reformar su ley o a las autoridades a abstenerse de ciertas providencias por la repetición de las sentencias que las nulifiquen en estos casos determinados, pero esa repetición no podrá darse sin informarse la inteligencia de las disposiciones constitucionales, si su interpretación corresponde a tribunales aislados, como lo son los de distrito y los de circuito, sus superiores. La primera versión de entidad que ahora se consulta es que los jueces de distrito sean solo jueces de instrucción en los recursos de amparo y luego que terminen sus procedimientos como tales remitan los autos para la decisión del recurso a la Suprema Corte de Justicia. Así se logrará que las sentencias tengan no solo la respetabilidad, sino también la uniformidad de espíritu que, según se ha demostrado, son tan esenciales para el bien público. Entrando al análisis de los preceptos de la ley, encontramos que por lo que se refiere a la publicidad de las sentencias de amparo, en el artículo 27 se ordenó la publicación de las sentencias definitivas. De esta forma, solo se daría a conocer la interpretación última de la Constitución. La ley de 1869 incorporó también elementos del artículo 126 de la Constitución de 1857, ya que en su artículo 28 señaló: los tribunales para fijar el derecho público tendrán como regla la suprema conducta de la Constitución Federal, las leyes que de ella emanen y los tratados de la República con las naciones extranjeras. Ley de Amparo del 14 de diciembre de 1882. Ignacio Luis Vallarta elaboró el proyecto de la Ley Orgánica de los artículos 101 y 102 de la Constitución, apoyándose en el sistema judicial norteamericano con el fin de que las ejecutorias de la Suprema Corte desarrollaran la doble función que tenían encomendada, que es, por una parte, la protección de la libertad del individuo en los casos concretos que le sean sometidos, y en segundo lugar, fijar el derecho público de la nación, es decir, establecer a través de la interpretación constitucional el sentido y alcance de la ley suprema. En el artículo 34 y 37 se estableció el deber de los jueces de distrito de atender la interpretación constitucional de la Suprema Corte, y este precepto otorgó a las doctrinas de los autores el carácter de fuente formal del derecho, lo que significó un gran impulso para el desarrollo del amparo. La publicidad de la sentencia lo consagró en el artículo 47 de la ley, a su vez relacionado con el artículo 41 de la misma, que correspondían a los artículos 50 y 44 del proyecto de Vallarta. Después del amparo de 1882,
concluimos la etapa de los primeros antecedentes al nacimiento de la jurisprudencia obligatoria de los tribunales federales. Después de la ley de 1882, el amparo fue reglamentado por el Código de Procedimientos Federales. En el Código de Procedimientos Federales de 1897 se incluye por primera vez un capítulo especial sobre el juicio de amparo, así como la inclusión por primera vez de la figura del tercero perjudicado. Gracias a esto, el tercero perjudicado tendrá el derecho de rendir pruebas y producir alegatos en el juicio de amparo, así como de interponer el recurso de revisión. En esta evolución encontramos también al Código Federal de Procedimientos Civiles de 1908, el cual veremos sus características más sobresalientes. Por decreto de ley, bajo la presidencia de Porfirio Díaz, se llega a incluir en este código la Ley de Amparo. En el capítulo 6, en los artículos 661 al 796. También se destina a la jurisprudencia un apartado llamado el de la jurisprudencia, abarcando los artículos 785 al 788. Se llega a admitir al Ministerio Público como parte en el juicio, se llega a conceder la queja por exceso o por defecto a las partes ante la Corte y se da la innovación en cuanto a los terceros perjudicados. Para conocer más sobre este tema, les dejo unas ligas en este video. Muchas gracias. La necesidad de publicidad de las resoluciones de los tribunales federales provocó la creación del Semanario Judicial de la Federación por decreto de 8 de diciembre de 1870, siendo presidente de México Benito Juárez. Las tesis de jurisprudencia y precedentes han sido publicados por épocas, siendo estas de diversa duración, de las cuales se han concluido 8 y actualmente se integra la 9ª. Las épocas pueden dividirse en dos grandes periodos constitucionales, antes y después de 1917. Primer periodo, jurisprudencia histórica. Dicha división obedece a que las tesis de jurisprudencia que fueron publicadas en las épocas primera a la cuarta antes de 1917 hoy no son aplicables y por ello se agrupan dentro de lo que se ha dado en llamar jurisprudencia histórica. Segundo periodo, jurisprudencia aplicable. Las épocas quinta a la 9ª, de 1917 a la fecha, comprenden lo que se considera el catálogo de la jurisprudencia aplicable o vigente en virtud de la promulgación de la Constitución de 1917 que sustituyó a la de 1857.